La noche fue inusualmente tranquila en el Palacio Real de Sulteran. Un planeta enclavado en el borde de Andrómeda. Galaxia. Sus agujas cristalinas brillaban bajo el resplandor de la luna gemela, proyectando una luz etérea a través de los vastos jardines. Eso rodeaba la gran estructura. En el interior, el aire vibraba de energía mientras la gente se movía por los pasillos adornados, con tallas intrincadas y runas brillantes que pulsaban como seres vivos. El palacio en sí parecía vivo, su paredes zumbando débilmente con tecnología antigua mucho más allá de la comprensión humana. En uno de los muchos cámaras opulentas, una figura sentada sola junto a una enorme ventana con vistas a las estrellas. La princesa Silvara Bate, la hija menor del rey Veratis II, se inclinó hacia atrás en su asiento de la felpa, su largo cabello plateado encascada por sus hombros como líquido de la luz de la luna, sus ojos de color violeta brillaban con curiosidad y picardía, un rasgo que ella había heredó de su madre aventurera. Esta noche, sin embargo, había algo diferente en su comportamiento, una mezcla de anticipación y nerviosismo que la hicieron inquietarse un poco con su elegante vestido. Sentado frente a ella estaba un hombre a diferencia de cualquier otro que hubiera pisado alguna vez el Palacio Real. Su nombre era Kendra, una humilde astrofísica de la Tierra que formó parte de un pequeño equipo de investigación que estudiaba anomalías cerca de la órbita de Surión cuando su nave falló. En cambio de dejarlo varado, los guardias reales lo llevaron al palacio para interrogarlo, y tal vez por pura fascinación. Callan no era lo que cualquiera llamaría convencionalmente guapo. Su cabello castaño oscuro estaba perpetuamente desordenado. Y sus anteojos a menudo se deslizaban por su nariz, pero tenía un encanto innegable, una calidez que irradiaba incluso a través de su torpeza. Durante horas, habían hablado de todo y de nada. Hablaron de galaxias, poesía, música y las peculiaridades de la diplomacia interestelar. Silvara encontró ella misma riendo más de lo que lo había hecho en años. Genuinamente encantado por el ingenio y la naturaleza modesta de Ken. Él no trató. A ella le gustaba la realeza, pero más bien como alguien con quien podía compartir historias, alguien a quien valía la pena conocer. Fue refrescante, casi intoxicante. Mientras la conversación se calmaba momentáneamente, Silvara inclinó la cabeza, estudiándolo con una sonrisa juguetona. Ya sabes, ella comenzó, su voz suave pero burlona. Después de todo este tiempo hablando, yo todavía no sé mucho de ti personalmente. Ella hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire antes de agregar. Eres soltero, humano. Callen congeló la mitad de su bebida, casi ahogándose. Eso. Dejó el vaso con cuidado, sus mejillas enrojecidas por un tono rojo intenso. ¿Qué? Tartamudeó, claramente sorprendido. Silvara se rió, el sonido melódico e infeccioso. Hablo en serio, dijo, inclinándose ligeramente hacia adelante. No todos los días conozco a alguien tan interesante, y odiaría desperdiciar mi tiempo si ya está tomado. Callen parpadeó, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. ¿Era la princesa alienígena en realidad coqueteando con él, o era una extraña costumbre cultural sobre la que no había leído en los documentos informativos? De cualquier manera, no podía negar la sensación de aleteo en su pecho, o el hecho de que su ritmo cardíaco había inexplicablemente se disparó. Bueno, finalmente lo logró, aclarándose la garganta. Responde a tu pregunta, estoy soltero mucho, como completamente. Él hizo una mueca de dolor. Interiormente por lo incómodo que sonaba, pero siguió adelante de todos modos. Pero, ¿por qué preguntas? Silvara sonrió, sus ojos violetas parpadeando traviesamente. No hay razón, respondió inocentemente, aunque su tono sugería lo contrario. Solo curiosidad. Así, la semilla de algo extraordinario se plantó entre ellos, preparando el escenario para una historia que ninguno de los dos ellos podrían haberlo anticipado. A la mañana siguiente, Ken se despertó sintiéndose desorientado. Tuve anoche realmente. ¿Sucedió? ¿Una princesa alienígena le había preguntado realmente si estaba soltero? Sacudiendo la cabeza, salió de lujoso. Le proporcionaron una cama y se dirigió hacia el balcón de abajo. Los terrenos del palacio se extendían con un detalle impresionante, bañado en los suaves tonos del amanecer. Por un momento se permitió maravillarse con la belleza de todo, los imponentes árboles, con hojas bioluminiscentes, las fuentes flotantes que desafiaron la gravedad y el zumbido distante de la vida bullendo en algún lugar dentro de los muros del palacio.
Pero su ensoñación fue interrumpida por un golpe en la puerta. Cuando lo abrió, encontró un sirviente, sosteniendo una bandeja cargada de comida y un trozo de pergamino doblado. De su Alteza, la sierva anunció con un: «Inclínese ligeramente antes de retirarse en silencio». Kallen desdobló la nota con cautela, a medias, esperando que esté escrito en algún guión alienígena críptico. Para su alivio, estaba en perfecto inglés. «Buenos días, terrícola. Encuéntrame en el jardín Starlight después del desayuno. Donde haya algo cómodo, lo necesitarás. S. Él miró fijamente la nota, su mente acelerada. ¿Qué significaba exactamente cómodo en este contexto? ¿Los extraterrestres incluso usaron ropa como los humanos? Decidiendo no pensarlo demasiado, se vistió con una túnica sencilla y pantalones prestados del armario del palacio y bajé las escaleras. Cuando llegó al jardín Starlight, vio a Silvara de inmediato. Ella era, vistiendo un atuendo fluido que brillaba como polvo de estrellas, su cabello recogido en una trenza suelta. A su lado había dos overboards, elegantes artilugios futuristas que flotaban a pocos centímetros del suelo. ¿Listo para un poco aventura?, ella preguntó, arrojándole una de las tablas. Kallen lo captó reflexivamente, mirando el dispositivo. Escépticamente. ¿Son estos seguros? Silvara puso los ojos en blanco con buen humor. Por supuesto que lo son. Confía en mí. He estado volando estos desde que tenía 10 ciclos. Con eso, se subió a su tabla y se alejó, dejando a que luchando por mantenerse al día. Mientras corrían por el jardín, tejiendo entre plantas brillantes y saltando sobre corrientes de luz líquida. Kallen no pudo evitar reírse. Esto fue una locura y estimulante. Por él. Cuando llegaron al borde del jardín, donde el terreno descendía hacia un valle lleno de cristales brillantes, se sintió más vivo de lo que había hecho en años. «Esto es increíble», exclamó, sin aliento, pero sonriendo. Silvara frenó su tabla hasta detenerse y se volvió hacia él, su expresión ahora más suave. «Pensé que te gustaría». «Eso», admitió. «La mayoría de los humanos con los que nos encontramos tienen demasiado miedo de probar algo nuevo. Pero tú eres diferente». Kallen sintió que sus mejillas se calentaban de nuevo. Bueno, cuando estuvo en Roma, bromeó débilmente. Pasaron el resto del día explorando el valle, descubriendo cuevas escondidas y compartiendo historias sobre sus respectivos mundos. Silvara le habló de crecer en palacio, sintiendo siempre el peso de las expectativas presionándola. Kallen, a su vez, habló sobre sus sueños de la infancia de convertirse en astronauta y cómo esos sueños eventualmente lo llevaron a Sirion. Por él. Cuando regresaron al palacio, los soles se ponían, pintando el cielo en tonos dorados y lavanda. Como ellos. Caminando uno al lado del otro, Kallen se dio cuenta de algo profundo. Él no quería que este día terminara. No por las vistas increíbles o las emocionantes escapadas, pero por ella, por la forma en que lo miraba, como si él importaba, como si perteneciera aquí, a pesar de estar completamente fuera de lugar. Poco sabía él, su vínculo se trataba para ser probado de una manera que ninguno de ellos podía imaginar. Esa noche, mientras Kallen se preparaba para cenar en el gran salón, no pudo evitar la sensación de que algo andaba mal. La atmósfera en el palacio había cambiado sutilmente, sirvientes se movían con pasos apresurados, susurrando urgentemente entre ellos, mientras los guardias estacionados por los pasillos parecía inusualmente tenso. Incluso las runas brillantes en las paredes parpadeaban intermitentemente, proyectando sombras espeluznantes, que bailaba por los suelos de mármol. Cuando entró en el comedor, encontró a Silvara ya sentada en él, cabecera de una larga mesa, flanqueada por varios miembros de la corte real. Su comportamiento juguetón habitual fue reemplazado por un determinación acerada, sus ojos violetas escaneando la habitación con gran precisión. Cuando él se acercó, ella le dio un breve gesto de asentimiento, indicándole que tomara el asiento vacío a su lado. Antes de que ninguno de los dos pudiera hablar, las puertas dobles se abrieron de golpe y la figura alta entró caminando. Era Lord Calarin, el principal consejero del rey y una de las figuras más poderosas de Solterion. Su presencia llamó la atención, sus túnicas carmesí ondeando dramáticamente detrás de él mientras marchaba hacia la mesa. Su Alteza, Calarin. Comenzó sin preámbulos, su voz goteaba de desdén. «Debo protestar por esta frivolidad». Hizo un gesto vago hacia adentro. La dirección de Kallen,
su labio curvándose en una mueca de desprecio. Permitir que este extraño deambule libremente dentro de nuestros sagrados salones es inaceptable. Él representa una amenaza para nuestra seguridad y tradiciones. Un murmullo ondulado a través de los nobles reunidos. Algunos asintieron con la cabeza en señal de acuerdo, mientras que otros intercambiaron miradas incómodas. Calen sintió su gota estomacal. Esto no fue solo desaprobación casual. Fue hostilidad absoluta. Silvara se puso de pie abruptamente, su silla raspando contra el piso. Basta, Lord Kaelor. Ella se quebró, su tono helado. Callan no ha hecho nada para justificar tales acusaciones. En todo caso, ha demostrado ser digno de confianza y respetuoso. Calerín levantó una ceja, imperturbable. Digno de confianza, respetuoso. Necesito recordarle, Su Alteza, que su especie históricamente ha tratado de explotarnos. Sus tecnologías primitivas. Puede parecer inofensivo, pero sus intenciones rara vez lo son. Callan apretó los puños debajo de la mesa, luchando por mantener la compostura. Con el debido respeto, él interrumpió, con la voz firme, a pesar de la creciente tensión. No estoy aquí para explotar a nadie. Mi equipo y yo vinimos a estudia tu planeta, no conquístalo. Somos científicos, no invasores. La habitación cayó. Silencioso, el peso de sus palabras flotando pesadamente en el aire. Karin entrecerró los ojos, acercándose hasta que apareció sobre Kalin. Y sin embargo, aquí te sientas, cenando con la realeza como si pertenecieras entre nosotros. Dime, humano, de verdad, ¿crees que mereces tal privilegio? Antes de que Ken pudiera responder, Silvara se interpuso entre ellos, su expresión feroz. Eso es suficiente, Calerín dijo con firmeza. Calen es mi invitada, y yo no toleraré tal falta de respeto en la casa de mi padre. Si tiene más quejas, llévelas conmigo. En privado. Por un momento pareció que Calerín podría presionar el tema, pero luego, con una reverencia brusca, se retiró a su asiento, aunque su mirada permaneció fija en Calen durante el resto de la comida. A medida que avanzaba la fiesta, la tensión nunca se disipó por completo. Las conversaciones alrededor de la mesa eran tensas, interrumpidas por silencios incómodos y cortesías forzadas. Calen notó cómo la mano de Silvara ocasionalmente rozaba la suya debajo de la mesa, un sutil gesto de tranquilidad que lo arraigó en medio del caos. Más tarde esa noche, mientras paseaban juntos por él jardines del palacio, Silvara finalmente rompió el silencio. Lamento lo de antes, dijo en voz baja, con la voz teñida de culpa. Debería haber anticipado la reacción de Calerín. Política aquí puede ser complicado. Que negó con la cabeza, ofreciéndole una pequeña sonrisa. No lo hagas. Discúlpate. Me defendiste cuando nadie más lo haría. Eso significa más para mí de lo que crees. Ella dejó de caminar, girando para enfrentarlo. Calen, escúchame. Hay fuerzas en juego aquí que ni siquiera yo entiendo completamente. Karin no es solo actuando por prejuicio. Está protegiendo algo. Algo grande. Y si no tenemos cuidado, ella se alejó, su mirada preocupado. ¿Qué es eso? Preguntó Calen, la preocupación se apoderaba de su voz. ¿Qué? ¿No me lo estás diciendo? Sara vaciló, sus ojos buscando los de él. Finalmente, ella suspiró. Hay una facción dentro de la corte que cree que la humanidad representa una amenaza mayor de lo que creemos. Ellos piensan que tu llegada aquí no es una coincidencia, que es parte de un plan más grande. Y si tienen razón, ella. Las palabras quedaron inconclusas, pero la implicación era clara. Cualquiera que fuera el peligro que se avecinaba en el horizonte, era mucho mayor de lo que cualquiera de ellos había imaginado. A medida que pasaban los días, la tensión dentro del palacio se hacía palpable. Susurros de el descenso resonó por los pasillos, y Callan no pudo evitar la sensación de que estaba siendo observado. A pesar de al aumentar la presión, Silvara se mantuvo firme, decidida a protegerlo de cualquier daño. Sin embargo, incluso su confianza vaciló. Cuando llegaron las noticias de una inminente visita del Consejo Galáctico, un órgano de gobierno responsable de mantener la paz a través de la galaxia. Querrán interrogarte, advirtió Silvara una noche mientras se escondían en un lugar apartado. Alcoob con vistas a los jardines del palacio. No oficialmente, por supuesto, pero encontrarán la manera. Siempre lo hacen. Callen. Frunció el ceño,
apoyado contra la barandilla. ¿Por qué todos asumen que estoy ocultando algo? Solo soy un científico para... Llorando en voz alta. Silvara le puso una mano reconfortante en el brazo. Porque el miedo genera sospecha y la sospecha alimenta paranoia. El consejo teme el cambio, especialmente cuando proviene de personas externas. Pero no te preocupes, no dejaré que duelan. Sus palabras tenían la intención de tranquilizarlo, pero solo profundizaron su malestar. Sabía que ella estaba arriesgando mucho al estar a su lado, y la idea pesaba mucho sobre él. Aún así, había algo más mordiendo los bordes de su mente, algo que Svara había insinuado durante su conversación anterior. Tú. Mencionó una facción dentro de la corte. Se aventuró con cautela. ¿Crees que están trabajando con el consejo? Sara. Vaciló, su expresión cautelosa. No lo sé con certeza, pero si lo son, significa que nos estamos quedando sin tiempo. Su conversación fue interrumpida por la repentina aparición de un sirviente que se inclinó. Bajó antes de dirigirse a Silvara. Alteza, perdone la intrusión, pero se le necesita en la sala del trono. Inmediatamente. El rey solicita su presencia. Silvara intercambió una mirada de preocupación con Kalen antes de asentir. Quédate aquí, instruyó. Volveré tan pronto como pueda. Dejado solo, Kalen caminó. Nerviosamente, sus pensamientos en espiral. ¿Qué podría querer el rey ahora? ¿Estaba esto relacionado con la visita del consejo? ¿O fue algo peor? Justo cuando comenzaba a considerar acercarse sigilosamente a Silvara, una voz familiar lo sobresaltó. No deberías confiar en ella, ¿sabes? Se dio la vuelta para encontrar a Lord Carin parado a unos metros de distancia, con su túnica carmesí rígida. Contra la tenue iluminación. Kalen se puso rígido, dando instintivamente un paso atrás. ¿Qué queréis? Él exigió, su voz bordeada de hostilidad. Calerín sonrió, cerrando la distancia entre ellos, solo para ofrecer un consejo. La princesa Svara es joven, impulsiva y fácilmente influenciable por la novedad. Ella te ve como una especie de curiosidad exótica, pero una vez que la novedad desaparece, se encogió de hombros, dejando que la implicación quede en el aire. Callen se erizó, con ira encendida a pesar de su mejor juicio. No lo sabes. Él le devolvió el disparo. Ella es más fuerte de lo que le das crédito. ¿Más fuerte? Calarín se rió oscuramente. Quizás, pero la fuerza no importa cuando la lealtad está dividida. Pregúntate esto, humano. ¿Por qué? ¿Arriesgaría tanto por alguien como tú? ¿Qué tienes realmente para ofrecerle? La pregunta golpeó más fuerte que Callan. Esperado, plantando semillas de duda que echaron raíces al instante. Antes de que pudiera responder, Calarín se giró para irse. Haciendo una breve pausa para agregar, piensa cuidadosamente de qué lado estás. Porque cuando llegue la tormenta, necesitarás aliados, no cargas. Una vez que Calarín desapareció entre las sombras, Callan se hundió en un lugar cercano. Bench, su mente tambaleándose. ¿Tenía razón el asesor? ¿Era simplemente una distracción para Silvara? ¿Una indulgencia fugaz antes? ¿El deber la llamó de vuelta a la realidad? La idea le dejó un sabor amargo en la boca, pero no pudo descartarla por completo. Cuando Silvara finalmente regresó, su expresión era sombría. Sin decir una palabra, ella agarró su mano y tiró de él hacia un pasadizo oculto detrás de un tapiz. Tenemos que salir, ella susurró con urgencia. Ahora vete, repitió Callen, desconcertado. ¿Por qué? ¿Qué ha ocurrido? Ay. No hay tiempo para explicar, ella insistió, su agarre de apriete. Solo confía en mí. ¿Cómo? Se deslizaron a través del laberinto de túneles bajo el palacio. Callen no podía evitar preguntarse si confiar en su. Todavía era la elección correcta, o si Calerín Palabras había sembrado dudas de que lo perseguiría para siempre. El escape. La ruta los llevó a una percha aislada en las afueras de los terrenos del palacio, donde esperaba una elegante nave espacial plateada. Silvara no perdió el tiempo acompañando a Callen a bordo, sus movimientos enérgicos y decididos. Una vez dentro, ella activó los sistemas de la nave con facilidad practicada, sus dedos bailando sobre controles holográficos que se materializaron en el aire. Los motores rugieron a la vida, vibrando a través del casco mientras la nave despegaba del suelo. ¿A dónde vamos? Callan preguntó, agarrando el borde de su asiento mientras el barco aceleraba. Fuera de la ventana gráfica, las agujas cristalinas del Palace se encogió rápidamente en la distancia. Fuera de aquí, respondió Silvara. Tursili,
su enfoque inquebrantable. En algún lugar seguro. En algún lugar no nos encontrarán. Kallen quería presionarla para más detalles, pero la urgencia en su voz lo silenció. En cambio, observó cómo el paisaje pasaba borroso. Rodando. Colinas salpicadas de flora luminosa, ríos de luz líquida serpenteando a través de valles, y finalmente, la vasta extensión del espacio como rompieron la atmósfera de Esturión. La vista era impresionante, pero ofrecía poca comodidad dado sus circunstancias. Después de lo que parecieron horas, Silvara finalmente se relajó un poco, recostándose en su silla. Estamos claros por ahora, dijo, exhalando profundamente. Pero no podemos quedarnos en un solo lugar por mucho tiempo. Ellos serán buscándonos. Kallen se volvió hacia ella, frunciendo el ceño. ¿Quiénes son exactamente ellos, y por qué estamos huyendo? ¿Qué dijo tu padre en la sala del trono? Svara vaciló, sus ojos violetas se nublaron. Con conflicto. Mi padre, él no me convocó. Fue un montaje. Karin propina. Fuera del consejo sobre nuestra reunión de esta noche, con la esperanza de atraparnos juntos. Si nos hubiéramos quedado, habrían arrestado. Tú, o peor. El estómago de Kallen se agitó. ¿Me arrestaron por qué? No lo he hecho. Algo malo. No les importan las pruebas. Silvara se quebró, su frustración. Burbujeando a la superficie. Todo lo que necesitan es una excusa. La humanidad siempre ha sido vista como una amenaza potencial. Y tú eres el chivo expiatorio perfecto. Su presencia aquí les da influencia para manipular alianzas, hacer cumplir un comercio más estricto. Reglamento, tal vez incluso declarar la guerra, si se sienten amenazados suficiente. El peso de sus palabras le golpeó como un puñetazo en él. Entonces, ¿qué sucede ahora? Él preguntó en voz baja. No acabamos de mantener funcionando para siempre. No, ella dijo con firmeza, resolver el endurecimiento. Nos defendemos. Exponer la verdad antes de que se retuerza más allá del reconocimiento. Pero primero, necesitamos aliados. La gente que cree en la equidad y la justicia, no a la generación del miedo. Kallen asintió lentamente, aunque su mente se llenó de preguntas. ¿A quién podrían recurrir en una galaxia plagada de desconfianza? ¿Alguien se arriesgaría a ponerse del lado de ellos contra el poderoso Consejo Galáctico? A pesar de la incertidumbre, una cosa quedó claro. Silvara no se rendía, y él tampoco podía. En los próximos durante días, viajaron sigilosamente, saltando entre planetas remotos y puestos avanzados ocultos. Cada parada trajo nuevos desafíos, evitando patrullas, recogiendo suministros y evadiendo la detección, pero también momentos de conexión inesperada. En uno de esos puestos de avanzada, se encontraron con un grupo de científicos deshonestos que habían sido condenado al ostracismo por el Consejo por abogar por la coexistencia pacífica con la humanidad, liderado por una mujer ardiente llamada Doctora Lurana. El grupo dio la bienvenida a Svara y Kallen con cauteloso optimismo. Hemos estado esperando a alguien como tú, les dijo Lurana. Con una cena improvisada de paquetes de raciones y fruta sintética. Alguien dispuesto a desafiar el status quo. Juntos, nosotros. Puede reunir pruebas, recabar apoyo y obligar al Consejo a escuchar. Silvara intercambió una mirada de esperanza con Kallen. Por primera vez desde su huida del palacio, sintió un destello de esperanza. Quizás no estaban solos en esta lucha después de todo. Pero mientras se preparaban para seguir adelante con su plan, Kallen no pudo sacudirse la persistente duda plantada por las palabras de Kalarin. ¿Podría realmente ser más que una carga para Silvara? ¿Era capaz de contribuir de manera significativa a una causa mucho más grande que él mismo? Estas preguntas atormentadas. Él, incluso cuando trató de apartarlos y concentrarse en la tarea que tenían por delante, su viaje estaba lejos de terminar, y él. Lo que estaba en juego era más alto que nunca. Sin embargo, en medio del caos, una verdad permaneció constante. Pase lo que pase después, ellos lo enfrentarían juntos. A medida que se solidificaba su alianza con el grupo del Dr. Lurana, Kallen se vio empujado en un torbellino de actividad. Los días se convirtieron en noches mientras trabajaban incansablemente para recopilar información, decodificar transmisiones cifradas y mapear posibles vulnerabilidades dentro de las operaciones del Consejo Galáctico. El Pícaro. Los científicos operaban desde una estación orbital abandonada que orbitaba una estrella moribunda. Sus luces parpadeantes y crujientes. Pasillos de metal,
dándole un aura casi fantasmal. Estaba lejos de ser lujoso, pero servía como refugio seguro, un santuario donde la rebelión podría echar raíces. Callan descubrió rápidamente que su papel se extendía más allá de la mera participación. Su conocimiento de la tecnología humana resultó invaluable, particularmente cuando interactuaba con dispositivos alienígenas que desconcertó incluso a los ingenieros más experimentados. «Eres como un traductor universal», comentó Lurán a uno de ellos. Por la noche, viéndolo ajustar una matriz de comunicaciones con sorprendente delicadeza. Si tan solo el consejo viera cómo la colaboración útil podría ser en lugar de temerla. A pesar de los elogios, Callan luchó con dudas sobre sí mismo. Cada éxito se sintió templado por el persistente miedo de que simplemente estuviera sobreviviendo, confiando la suerte en lugar de la habilidad. Peor aún, las insidiosas palabras de Kalarin continuaron resonando en su mente, socavando su confianza. ¿Y si Silvara fuera sacrificando demasiado por él? ¿Qué pasaría si él la estuviera arrastrando hacia abajo en lugar de levantarla? Su confusión interna no desapareció. Inadvertido. Una noche, mientras revisaban las cartas estelares bajo el tenue resplandor de un proyector holográfico, Silvara finalmente se enfrentó a él. «Has estado callado últimamente», observó, con un tono amable pero penetrante. «Algo te está molestando». «Háblame», vaciló Callen, trazando un dedo por el borde del gráfico. «Es estúpido», murmuró, evitándola. «Cas. Pruébame», suspiró, cediendo. «Es solo que todo se siente así. Abrumador. Quiero decir, mira este lugar. Mírate a ti. Eres de la realeza, Silvara. Eres inteligente, valiente, y tengo gente dispuesta a seguirte a la batalla. Yo solo soy un tipo que tuvo la suerte de tropezar con todo esto. ¿Qué soy? ¿Incluso estoy haciendo aquí?» Para su sorpresa, Silvara se rió. Un sonido suave y melódico. Eso llenó la habitación. ¿Eso es lo que te ha estado comiendo? Callen, no eres cualquier cosa. ¿Crees que me arriesgaría? ¿Todo para alguien que no importaba? ¿Alguien por quien no valía la pena luchar? Sus palabras tocaron una fibra sensible. Pero él sacudió la cabeza obstinadamente. «No lo entiendes. Todos esperan grandeza de ti. Es prácticamente tú. Derecho de nacimiento, pero yo soy prescindible. Demonios, la mitad de la galaxia probablemente piensa. Soy una responsabilidad». Silvara cruzó la distancia entre ellos, colocando una mano firme sobre su hombro. «Entonces déjame decirte. Tú algo. Estás equivocado. Totalmente equivocado. Tú eres la razón por la que tenemos una oportunidad contra el Consejo. Tu perspectiva, tu ingenio, sus armas las necesitamos desesperadamente. Y en cuanto a ser prescindible, se inclinó más cerca, sus ojos violetas clavándose en los suyos. Si fueras prescindible, ¿crees que estaría sentado aquí ahora mismo, arriesgando mi vida? ¿Por el tuyo?» Callen tragó saliva con fuerza, con la garganta tensa por la emoción. Él quería discutir, insistir en que ella merecía algo mejor que él, pero la convicción en su voz no dejaba lugar a dudas. Lentamente, asintió. «Está bien», susurró. «Está bien». Su sonrisa se suavizó y ella apretó su hombro tranquilizadoramente. «Bien. Ahora, deja de dudar de ti mismo y comienza a creer en nosotros. Tenemos trabajo para. Hazlo». La siguiente fase de su plan implicó infiltrarse en un centro de datos de alta seguridad ubicado en una luna neutral, gobernado por estrictas leyes de neutralidad. El centro almacenaba información clasificada sobre las actividades recientes del Consejo, incluyendo comunicaciones que insinuaban operaciones encubiertas dirigidas a colonias humanas. Si pudieran recuperar datos, proporcionaría pruebas irrefutables de las tácticas manipuladoras del Consejo. La misión requería precisión y sigilo, cualidades que le surgieron naturalmente a Silvara, pero no tanto a Ken. Durante las simulaciones de entrenamiento, tropezó repetidamente, ganándose tanto gemidos frustrados como aliento paciente del equipo. En uno particularmente agotador. Durante el día, activó accidentalmente una alarma durante una carrera de práctica, lo que provocó que toda la instalación se cerrara. Temporalmente. Mortificado, se disculpó profusamente. Solo para que Lana lo acariciara la espalda y di: «Relájate, chico. Los errores son la forma en que aprendemos. Simplemente no los hagas». Durante la cosa real. A medida que se acercaba la operación real, las tensiones aumentaron. El equipo se reunió en la sala de reuniones.
repasando esquemas y planes de contingencia. Callan escuchó atentamente, memorizando cada detalle. ¿Era ese el momento en el que toda su preparación se pondría a prueba? El fracaso no era una opción. En él, designada la noche, amanecieron disfrazados y abordaron un transbordador de transporte con destino a la luna. Silvara abrió el camino, movimientos fluidos y seguros mientras navegaban por terminales abarrotadas y puestos de control de seguridad. Callen los siguió de cerca. Detrás, su corazón palpitante, pero su enfoque afilado como una navaja. Por una vez, se sintió listo. Dentro del centro de datos, caos. Estalló casi de inmediato. Los guardias invadieron el área, respondiendo a una brecha imprevista causada por otro. Facción rebelde que intenta sabotear las instalaciones. En medio de la confusión, Svara aprovechó la oportunidad, guiando a Callen hacia una sala de servidores restringida. Esto es todo, susurró ella, entregándole una unidad de datos. Conecte esto y descargue. Todo. Te cubriré. Cal asintió, deslizándose junto a ella para acceder a la terminal. Sus manos temblaban mientras él insertó la unidad. La pantalla se iluminó con secuencias de archivos cifrados. Segundos marcados por una lentitud agonizante, cada uno. Uno que acerca el riesgo de descubrimiento. Afuera, los sonidos del combate se hicieron más fuertes. Fuego explosivo, gritos y la explosión ocasional sacudiendo las paredes. De repente, la puerta se abrió de golpe, revelando un escuadrón de guardias armados. Silvara entró en acción, sus movimientos borrosos mientras los enfrentaba de cerca. Callen observó asombrado cómo desarmó a un guardia con una patada rápida, usando su arma para incapacitar a otro. Su destreza era inigualable. Sin embargo, ella luchó con una gracia calculada que lo dejó sin aliento. «Date prisa», gritó, agachándose detrás de la cubierta mientras llegaron refuerzos. Ken volvió a concentrarse, escribiendo furiosamente para acelerar la transferencia. Por fin, la unidad parpadeó. Verde, señalización de finalización. Agarrándolo, se volvió para encontrar a Silvara inmovilizada por el fuego enemigo. Sin dudarlo, lanzó una granada de humo a la refriega, ocultando su posición el tiempo suficiente para que se retiraran. De vuelta a bordo del transbordador, la adrenalina corría por sus venas mientras se alejaban a toda velocidad de la luna. Los datos robados estaban seguros. La misión fue un éxito, pero el costo pesó mucho en ambos. Silvara amamantó una herida en el brazo mientras Callen llevaba el costo emocional de presenciar su vulnerabilidad de primera mano. Cuando el transbordador entró en el hiperespacio, Silvara miró. Su expresión cansada pero resuelta. «Lo hicimos», dijo en voz baja. «Contra todos. Probabilidades, lo hicimos». Callen sonrió débilmente, agarrando con fuerza la unidad de datos. «Sí, pero esto es solo él. Empezando, ¿no?». Ella asintió, su mirada se dirigía hacia las estrellas que pasaban por la ventana panorámica. «Lo es. Y lo que sea. Viene lo siguiente, lo enfrentaremos juntos». Por primera vez en lo que parecían años, Callen le creyó. Los datos robados. Resultó ser un punto de inflexión en su lucha contra el Consejo Galáctico. De vuelta en la estación orbital, el Dr. Lurana. El equipo trabajó incansablemente para descifrar y analizar los archivos, descubriendo evidencia condenatoria de corrupción, manipulación y ataques encubiertos a colonias humanas. El Consejo había estado explotando los temores de la expansión de la humanidad para reforzar su control sobre el poder, utilizando propaganda y desinformación para justificar políticas cada vez más opresivas. Con esta prueba en mano, Silvara y Callan sabían que no podían mantenerlo oculto. Necesitaban transmitirlo a todos los rincones del mundo. Galaxia, exponiendo la verdad para que todos la vean. Pero hacerlo conllevaba inmensos riesgos, no solo para ellos mismos, sino también a quienes los apoyaron. Era una apuesta que podía unir a la galaxia bajo la bandera de la justicia o sumérgelo en el caos. El plan era simple pero audaz. Infiltrarse en la cumbre anual del Consejo, un evento vigilado al que asistieron líderes de toda la galaxia y transmiten los datos directamente a los canales públicos durante la ceremonia de apertura. Para lograrlo, necesitarían precisión, coraje y una creencia inquebrantable en su causa. ¿Cómo? Los preparativos se intensificaron, Callan se sintió cada vez más confiado. Las dudas que una vez lo asolaron comenzaron a desvanecerse, reemplazado por una determinación silenciosa. Él ya no era solo el humano. Él era parte de algo más grande.
Alguien luchando por un futuro donde el miedo ya no dictara alianzas. Y en él, el centro de todo estaba Silvara, su compañera, su ancla y la persona que creyó en él cuando él no podía creer en sí mismo. Llegó el día de la cumbre y la tensión crepitó en el aire como electricidad estática. Disfrazado de delegados, Silvara y Callan entraron al gran salón junto con la doctora Lurana y un puñado de operativos de confianza. La habitación, animado por la anticipación, su diseño opulento refleja la arrogancia del consejo, un marcado contraste con el sufrimiento que sus acciones habían causado. Callan llevaba la unidad encriptada que contenía la evidencia oculta dentro. Un pequeño dispositivo disfrazado de artefacto ceremonial. Su corazón se aceleró cuando se acercaron al escenario principal donde él. Los miembros del consejo se sentaron en sillas adornadas, sus expresiones engreídas y seguras de sí mismas. Entre ellos estaba Lord Kylorin, su túnicas carmesí sobresaliendo como una llamarada de advertencia. Cuando su mirada se posó en Silvara, sus ojos se entrecerraron. Imperceptiblemente, la sospecha parpadeaba en su rostro. «Quédate cerca, Esvara», susurró, su voz firme a pesar del peligro que los rodeaba. «Solo tenemos una oportunidad en esto», comenzó la ceremonia. Discurso zumbando sobre la unidad y el progreso mientras ignoran deliberadamente las injusticias que se pudren debajo de la superficie. Cuando el jefe del consejo se levantó para pronunciar el discurso de apertura, Callan se movió a una posición cerca de la central consola, sus manos temblaban ligeramente mientras se preparaba para iniciar la transmisión. De repente, sonaron las alarmas. Por todo el pasillo, los guardias entraron corriendo, desenfundando armas, escaneando a la multitud en busca de amenazas. Alguien había avisado al consejo. Probablemente Calerín, cuya mirada calculadora recorrió la habitación hasta que se fijó en Callan. «Es ahora o nunca», dijo Silvara con urgencia, sus ojos de color violeta resplandeciente de resolver. Callan asintió con la cabeza. «Activar el dispositivo». Una proyección holográfica estalló sobre el escenario, mostrando la evidencia irrefutable del Consejo de Delitos. Jadeos rizadas por la audiencia como impactantes imágenes y documentos llenó el aire, revelando mentiras, traiciones y las atrocidades cometidas en el nombre de control. Pandemonium se desató. «Delegados», gritó acusaciones. Los miembros del consejo se apresuró a defenderse a sí mismos y a los guardias cerrado en Silvara y Callan. En el caos, Calerín se abalanzó hacia ellos, con la expresión torcida de furia. «Lo has arruinado todo», gruñó, levantando un arma. Pero antes de que pudiera disparar, Silvara dio un paso al frente, protegiéndose. Callan con su cuerpo. Con un movimiento rápido, desarmó a Calerín, haciendo que el arma cayera al suelo. «Ella». La voz sonó clara y dominante, silenciando el alboroto. «Suficiente. Esto termina. Ahora. Tu reino de miedo ha terminado». Sus palabras resonaron profundamente, provocando murmullos de acuerdo entre los delegados. Durante demasiado tiempo, habían vivido bajo la sombra del consejo, demasiado temerosos para desafiar su autoridad. Ahora se enfrentan a pruebas innegables de su corrupción. La marea comenzó a cambiar. Los guardias dudaron, sin saber a quién obedecer. Aprovechando el momento, la doctora Lana dio un paso al frente. Adelante, dirigiéndose a la multitud. «Esta es nuestra oportunidad de construir un futuro mejor, basado en la confianza y la cooperación, no en el miedo y división. ¿Te quedarás con nosotros?». Estallaron vítores, ahogando las protestas del consejo. Uno por uno, los delegados prometieron su apoyo y prometieron responsabilizar al consejo por sus acciones. Incluso algún consejo. Los miembros, al darse cuenta de la inutilidad de la resistencia, se rindieron en silencio. En medio, tras la victoria, Callan sintió una oleada de orgullo y gratitud. Contra todo pronóstico, ellos había tenido éxito. Juntos, en las semanas siguientes, reformas radicales transformaron la galaxia. El Galáctico. El Consejo fue disuelto, reemplazado por una coalición comprometida con la transparencia y la igualdad. Mejora del estatus de la humanidad. Dramáticamente con nuevos acuerdos comerciales y esfuerzos de colaboración allanando el camino para la prosperidad mutua.